Hola, buenas noches, bienvenidos a Blanco y Negro. Es un podcast donde vemos el perfil de empresario y el perfil de su empresa y pues nos quedamos con varios insights para conocer a profundidad este tan hermoso quehacer del emprendimiento de los empresarios y pues con perspectivas un poquito distintas. Fabián, hola, buenas noches. Tú nos presentarás a nuestro invitado espectacular del día de hoy. Claro que sí, bienvenidos a Blanco y Negro. Muchísimas gracias por estar aquí. Tengo un gran invitado, un gran amigo, desde hace 5 años lo conozco. Es un hombre que ahorita ya es conocido, lo van a ver ahorita. Desde hace 5 años me he dado cuenta que este hombre cambió su vida a partir de un libro que tenía billetitos, nada más. Era el único que se acordaba. Empezó con una historia increíble en donde el poder de la intención y poner una fecha específica para lograr las cosas funciona. Y ha sido un ejemplo para mí. Un ejemplo también para muchos, porque no solamente él se dedica a volar, sino que también lleva a muchos a volar. Se van a enterar un poquito más adelante. Así que está con nosotros, amigo, hermano, Rafa Coppola, ¿cómo estás? ¿Qué onda, mi querido Fabián? Yo muy bien. Qué Contento padre. de estar aquí con ustedes dos. Súper. Gracias. Maribel, ¿quieres empezar? Bueno, pues a mí la verdad me encanta tu historia, me parece sumamente inspiradora. Y otra cosa que me llama mucho la atención es esta diversificación de empresas. Tú tienes una aerolínea, das cursos, tienes una línea médica, tienes medicamentos que son también muy exitosos y muy poderosos. Cuéntanos un poquito cómo emprendes, cómo te conviertes en empresario. Pues fíjate que mira, siempre es una semillita de alguien que te diga algo. Vengo de una familia de puros pilotos aviadores, pero mi papá, su hermano, era piloto del gobernador en Monterrey. Entonces, él me decía, Rafa, independientemente de que tú seas piloto, tú tienes que tener algo alterno, porque como piloto, pues, si no está bien tu salud, pierdes tu licencia. Entonces, como que siempre se me quedó eso aquí en la cabeza. Ajá. Entonces, cuando yo era piloto, pues de repente me traía cosas, vendía y cosas así. Pero yo realmente, cuando ya me meto realmente a los negocios, digo, antes de leer, ya sabes, todos estos libros exitosos de tantas personas, me meto al mundo de los negocios porque un amigo tenía Parkinson y me dijo, oye, es que una cámara hiperbárica nos puede ayudar para esto, entonces invierto en una clínica, luego invierto en un equipo que es de física cuántica que se llama Skio, que te analiza el organismo y te dice dónde están desbalances, pero eran negocios realmente pequeños que los podía combinar con mi trabajo. Como piloto en aquel Exacto, entonces. como capitán piloto aviador, pero realmente un antes y un después fue cuando lo que decía Fabián, descubre ese libro, El arte de hacer dinero, Mario Borghino, y me mueve mucho, te voy a decir por qué, porque yo la verdad es que pensaba jubilarme, retirarme de piloto como cualquier otro, porque estaba cumpliendo mis sueños, siendo capitán de Grupo Aeroméxico. Lo que pasa es que antes de estar en esta aerolínea, yo había volado en otras aerolíneas donde todos los días estaba en mi casa. Me iba en la mañana y regresaba en la tarde. Pero cuando me cambian de aerolínea y estoy en Grupo Aeroméxico, entro en un esquema diferente, donde mi papá también fue piloto de ahí y él siempre estaba afuera. Se iba 11 días, regresaba a 5 y así. Claro. Entonces ahí es cuando hago un shock porque digo, a ver, tantos años volando y ahora en esta aerolínea me voy a quedar y voy a repetir lo mismo. Entonces, digo, soy una persona muy creyente y le decía a Dios, por favor, permíteme como que renunciar. No me gustaría hacer toda la vida porque tenía 36 años. Le dije, permíteme renunciar y pues mejor dedicarme a negocios. Entonces, claro, ahí es cuando aparecen los libros. Entonces, el comienzo verdadero del emprendedor, así bien, fue cuando yo me empecé a devorar todos esos libros. Ahí es donde hay un parteaguas. Yo quiero entrar un poquito en el tema justo ese que acabas de hablar, en el cambio de horarios que pasó con Aeroméxico. He estudiado y he visto también que mucho de lo que hiciste de volverte empresario fue porque tus hijos ya te decían, ¿cuándo vas a dejar de volar? ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo me vas a poner atención? Y mucho de lo que haces, o no, todo más bien, es por parte familiar. Claro. Me gustaría que nos pudieras encontrar un poquito o enseñar un poquito cómo el empresario tendría que realmente hacerse responsable, no solamente de la empresa, que es muy importante, sí, claro, pero cómo el empresario sí puede ser ese núcleo familiar importante también. Sí, fíjate que, y esa es muy buena pregunta, y en la realidad es que lo que entendí era eso, lo que yo estaba viviendo. Entonces, de repente, pues con estos nuevos esquemas, mi hija, la más pequeña, pues tenía, no sé, 6, 7 años y me decía, oye, papá, pues cuando no te vayas de vuelo, por favor. Yo le decía, un día voy a renunciar.
Y entonces pues, yo estaba leyendo y aprendiendo, entonces no lograba renunciar todavía, pero sí era ese tema que dije, a ver, yo viví con mi papá, o sea, estaba contento de que tenía su trabajo, pero no me agradaba la sensación de que estuviera tanto tiempo afuera. Y entonces dije, esto lo voy a replicar y ahí es donde para mí es bien importante si yo estoy bien con mi familia, lo demás está bien, ¿no? Entonces estaba bien con la familia, estaba bien en el trabajo, pero no lo quería hacer hasta los 60. ¿Por qué? Porque mi vida estaba dando un giro de yo estarme 6 días y un día en mi casa, 6 días fuera uno. Entonces ahí es donde yo decido, fíjate, yo decido emprender con el objetivo de ser una persona que no tenga, o sea, hoy empresarios se compran un autoempleo. Y yo dije, o sea, sí quiero trabajar, estar metido en los negocios, pero lo que yo quiero es poder tener tiempo y que la gente, que tener líderes en los proyectos, estén haciendo las cosas y yo tener más tiempo. O inclusive desde el celular, digo, voy a estar haciendo miles de cosas y supervisarlo. Entonces, mi objetivo era ese, la familia. O sea, el emprendimiento fue por el tema, obviamente que te vaya mejor, por la familia, por tener esa calidad de vida, porque yo creo que para mí, yo emprendo, pues precisamente, pues se supone que te va mejor, pues tener más tiempo con ellos. Claro. Y disfrutar, pues un poquito más de la familia, exacto, darles sí, el resultado, porque a fin de cuentas para eso se trabaja, para darles a ellos, ¿no? Exacto, porque al final, exacto, tú estás dándole duro para estar con ellos y al final dices, pues de trabajo le doy duro, pero no estoy con ellos, entonces yo digo, pues ya abro un negocio. O sea, mi mentalidad fue abrir un negocio para no operarlo. Oh, qué chingón. Desde el inicio. Desde el eso inicio. Es muy interesante cómo conceptualizaste tú desde un principio. A mí me parece que es una muy buena visión, porque de pronto el empresario a veces emprende con la idea de tener más tiempo y luego cuentan que, no, pues ahora tengo menos tiempo porque lo come la operación. Qué Sí, padre que tú pudiste es. lograr planificar este negocio. ¿Y no extrañabas la aviación? O sea, la adrenalina de ser Sí, claro. piloto y eso cuando primero emprendes en la parte de los cámaras hiperbáricas, Sí. La medicina, Claro. los medicamentos, o sea, no volabas, digamos. ¿Cuánto tiempo duraste sin volar? Ahí ha de haber sido unos 2, 3 años. Obviamente, y regresé, ¿no? Porque regresé a cumplir el sueño también de comandante, porque era copiloto. Entonces, cuando fui comandante, cumplí la fase final que todo piloto debe de estar. Y obviamente cuando renuncié, o sea, ¿quién renuncia a tu mayor pasión? O sea, porque independientemente, pues claro que me gustaba. Oye, ¿te dolió? Por supuesto, me dolió lo que le sigue. Claro. ¿Por qué? Pues porque era mi pasión, todos los días traer uniforme, operar un avión, pues es una sensación, una adrenalina que tienes que estar. Y cuando renuncié, veía mi uniforme y dije, ya no voy a volar. O sea, sí fue un shock fuerte. Claro. Pero cuando entiendes que tu pasión es más grande que es tu familia, entonces sí tienes las fuerzas para hacerlo. Cuando no, ¿eh? Porque hay muchos aviadores hoy en día que dicen, Rafa, o sea, yo los vi y me decía, puta, hablaban con los de control de vuelos, oye, si te falta un piloto, por favor, sácame, yo no aguanto a mi señora, o sea, o son gente solitaria. Entonces yo decía, no, yo apenas oye, que me cancelaron un vuelo, puta, qué bueno, ahí se ve. Me voy con la familia. Sí, yo me pinto de colores y había gente que era adicta. O sea, hay pilotos en la actualidad que se jubilaron y se pegaron un tiro. Sí, porque su vida completamente, y la de mi papá, claro, o sea, hasta ahí lo meto, mi papá la aviación era todo para él. Él estaba en la casa y él estaba o sea, a pesar que digo, extrañes esa posición paterna, a la vez disfruta, qué bueno que se fue, pero mi papá no se hallaba en la casa. O sea, estaba en la casa y estaba de malas. Y cuando yo iba con él a los vuelos, puta, era un pan de Dios, hijito, puta. Yo veía 2 papás. O sea, uno el que volaba y el ogro de su casa. Okay. El que volaba era buena onda, el que te invitaba a todo, feliz. Vamos acá a Estados Unidos, ten tus $, para tus juguetes, tu bicicleta. Y en casa era otra persona, era Hitler. Sí, estaba frustrándose en casa. Le gustaba. Sí, oye, no. Sí. Yo quiero montar un tema, fíjate. Digo, por lo que voy entendiendo, tienes una pasión, tienes un trabajo, el dinero no era problema como tal, porque a fin de cuentas creo que como piloto ganas pues razonablemente bien. Digo, sí. Los pilotos nos podrán decir en comentarios dentro del podcast que si les va bien o no.
Mi pregunta sería, Rafa, yo he escuchado ciertos personajes en ciertos podcasts que hablan de el echaganismo es negativo o no lo vas a lograr. Y creo que tú, en específico, eres la persona que más conozco, que se pone fechas, que se pone metas, que se propone ciertas cosas, pero que también implica el esfuerzo. Claro. Esta parte del positivismo y el echaganismo, ¿tú cómo lo podrías representar? ¿Sirve, no sirve? ¿Para ti ha servido eso? Totalmente. La gente dice, sí, es que échale ganas, pero es que la gente no entiende, échale ganas ¿a qué? Si no tengo metas, si no tengo propósito. Entonces la gente critica eso porque no tiene idea que vino este mundo. Pero si tú tienes claridad de lo que quieres renunciar, quieres tener esto, pues tienes que echarle ganitas para hacer llamadas, para ver qué puedes hacer. Entonces tienes que trabajar. Y el echarle ganas, por supuesto que para mí ha sido la diferencia. O sea, para mí sí es bien importante. Pero sí mucha gente no lo entiende, que es bien fácil que le digas a un emprendedor, échale ganas. Pero el otro no entiende, pero ¿cómo le echo ganas si yo trabajo 10 horas y pues por más que le eche ganas voy a trabajar 10 y no voy a pasar de ahí? Porque tiene una visión pequeñita. Claro. Pero el empresario sí le tiene que echar ganitas de meterle pasión, de actuar y hacer cosas diferentes para actuar y ponerle fecha a tus proyectos y decir, bueno, ya tomé la decisión, pues le eché ganitas para retirarme, le eché ganitas para leer libros, para tomar cursos, para tener mentores, o sea, sí hay que echarle ganitas. Claro. Y mucha certeza de que las cosas van a ser. Pero sí, yo he visto que dicen, es una frase muy trillada, pero la realidad yo sí creo en esas palabras. Es más, la gente dice que hasta es un pensamiento mágico pendejo, pero yo creo que los pendejos son los que no lo usan. Claro. Porque, oye, si es a tu favor, que dice, oye, claro, si funciona, piensas, visualizas, pues no me cuesta nada, lo pruebo, funciona, pues padrísimo, ¿no? Claro. Entonces, desgraciadamente, ok, es que la gente no lo entiende, la gente entiende, a ver, voy a ser un empresario, sí, ya lo visualizo, ya lo soy y ya me voy, no, o sea, es un trabajo mental, es un trabajo de programar el subconsciente, de actuar, de tener metas y empezar a caminar. Entonces, por eso mucha gente ahí como que se confunde en ese tema y yo sí lo entendí perfecto y tú lo dijiste, por eso era tu pregunta, oye, ¿le pusiste fecha? Claro, marzo de 2009 tenía que tener un producto que fuera para la salud. Ese fue el primer producto que me da la libertad financiera. Sí entiendo que hay que ponerle fechas, hay que echarle ganitas y hay que disfrutar ese camino. Claro, pero también hay una parte como de planeación y un poco de estrategia. Sí, claro. Y hablando de esta visualización, ¿tú querías regresar a la aviación? ¿Cómo regresas a un negocio también de aviación? Fíjate que a raíz de que yo renuncio, empiezo con la industria de los medicamentos. Bueno, en ese entonces eran suplementos. Ajá. Como a los 2 años, Cofepris cambia las leyes y dice, hoy los infocomerciales, los que anuncian suplementos, ya no les voy a autorizar que salgan en la tele, al menos que tengan registro sanitario como un medicamento. Entonces mi negocio, ¡fum!, se termina. Entonces yo había caído en la zona de confort, ya me va muy bien, tengo 2, 3 productos en la televisión, los 3 primeros lugares, me va increíble. Pues error como emprendedor es dejar de leer, seguir creciendo. Yo dije, pues ya lo soy, cierro los libros, me levanto tarde, ya no hay que hacer nada. Y entonces, pues tocó la de malas, que Cofepris cierra la puerta, entonces se acabó. Entonces, obviamente pasé situaciones fuertes y ahí comprendí el haber tenido como la gallina de huevos de oro, nada más en solo un nicho. Entonces ahí, exacto, entonces ahí es donde comprendí que tienes que seguir aprendiendo toda tu vida y tienes que diversificar en otros negocios porque hay tiempos de donde no te va muy bien, entonces si tienes más, pues ya. Entonces ya me recuperé, entró nuevamente a la televisión con los medicamentos y luego pusimos el tema de los aviones y luego estamos en la industria también del CBD. Y entonces dije, no, pues hay que seguir moviéndose porque sí, volví a caer en la zona de confort. ¿En qué punto vuelves a caer en la zona de confort? O sea, ¿cuánto te llevó de pasar de los suplementos a reconfigurar a medicamentos, por ejemplo? Pues sí me tomó yo creo que casi 2 años. O sea, sí la viví fuerte. ¿Y qué hiciste en esos 2 años? O sea, tus ahorros. No, pues de los ahorros, pues tenía algunos coches, o sea, y tenía gastos fuertes y sí. O sea, la curva era, no había recuperación, fondo, y toqué fondo, o sea, tan fondo que extrañé Domino's Pizza. ¿Quién extraña Domino's Pizza? O sea, agradezco. ¿Trabajabas en Domino's Pizza? Sí, fui repartidor de Domino's Pizza.
Qué padre. Casado y con hijos. Por eso dices, nada, es que no se puede. Pues yo trabajé en Domino's Pizza, gané el mínimo y tenía esposa y 2 hijos. Que es un tema que quiero tocar porque incluso platicaste en alguna ocasión que tenías casota, te fuiste a un departamento de 50 metros cuadrados, tus maletas eran tu closet, o sea, era un tema fuerte. Sí. Y quiero que quede muy claro ese tema, o sea, muchas veces la gente puede pensar que a Rafa le pagaron la universidad o le pagaron el tema del vuelo, que a Rafa le han dado todo, es que Rafa es güero, de ojos azules, mira, es que es muy fácil para él. Y es que de verdad, hay un chingo de temas allá afuera que siempre hablan de eso, ¿no? Es que solamente a los privilegiados, creo que tú eres testigo de que también a los güeros les pasa ciertas cosas, claro, sí. que también a los que estudiaron les pasa ciertas cosas, pero que también ellos saben que tienen que pasar esos problemas para poder salir adelante. Claro. Entonces, Rafa, ¿cómo fue ese proceso de casa grandota a departamento chiquito y a recuperarte esos 2 años de quiebra? ¿Cómo fueron para ti? Para tu familia, sobre todo, porque para ellos estabas. Sí, claro, fue un tema muy difícil. Porque primero la casa que tenía en ese entonces era una casa más de 500 metros, tenía 7 coches, todo muy bonito. Cuando pasa eso, pues haz de cuenta que la casa era una promesa de que si yo la pagaba en 1 año y cachito, las rentas que estaba dando se iban a ir directo a la inversión de la casa y pagarla. Okay. Entonces era la opción que la podía rentar, pero si le abonaba, las rentas se podían ir y directamente pagar la casa. No la pude cumplir. Mi papá fue mi aval, imagínate que a los 70 y tantos años lo fueron a embargar, porque no pude pagar. Entonces, obviamente, pues es el hermano que le va muy bien y ahora míralo, ya está, mira por su culpa que abandonó su trabajo, ahora ya están embargando a mi papá. Y la vergüenza de saber, le dije al dueño, pues no tengo a dónde irme porque ya no tengo lana, o sea, estuve viviendo ahí y pues vendía un coche, todavía vendía el otro y pues no había yo no veía la manera de salir adelante. Hasta que literalmente con abogados literalmente cuando te lanza un abogado que sabes que tienes, eso sí, el dueño fue muy amable, digo, le pedí 3 meses, llegó la fecha y los abogados estaban ahí por si no me quería ir, ya me tenía, o sea, fue un arreglo bien, pero los abogados estaban presentes para que se ejecutara, que yo saliera tal día. Entonces son situaciones muy fuertes que no lo deseas. Y al final pues, terminé en un departamento de 50 metros, o sea, de 500 metros te vas a 50 metros. Más o menos, para que te des una idea, abrías la puerta y donde debería de estar, digamos, la sala, estaba una recámara peloncita, nada más el puro colchón, donde se dormía mi hijo con mi hija. Normalmente, pues ya chavos ya de 20 y tantos años, pues no es común que se duerma la hermana con el hermano, pero pues no había otra. Era una cama así, lo que era el comedor, nada más había una mesita como de este tamañito así. Comía uno o comía el otro, lo demás eran cajas, cosas que estaban en la casa, los muebles, pues eran un chorro, no cabían ahí, entonces tuve que venderlos, regalarlos, lo que fuera. La cocina era pequeñita, era una sola barrita y en la parte de afuera tenía un patio pequeñito donde cabe un centro de lavado de los chiquitos. En ese centro de lavado, pues yo no tenía lavadora y secadora, tuve que comprar unas mangueras gigantes, sacarlas desde ese cuarto de lavado hasta el comedor. La lavadora estaba, digamos, aquí estás el comedor de tu casa. Pues, imagínate que la lavadora está aquí, pinches mangueras hasta acá y el comedor y el chiquito y la lavadora y secadora. Volteabas, lavabas, volteabas, cocinabas, volteabas, comías. Sí, o sea, todo estaba acceso. Y la dinámica familiar, porque de pronto dicen que cuando se va el dinero, o sea, la situación con tu familia, de tu papá con el embargo, imagino que fue tensa. Y la situación en tu familia, esposa, hijos, pues debió haberlo sido también. ¿Cómo te fue? O sea, ¿cómo pasan los niños que tal vez no entienden? Bueno, ya estaban un poco grandes. Sí, ya tenían unos 20 y tantos años. ¿Cómo les fue en esa transición? Pues imagínate en esa transición, mis hijos, estaban terminando la secundaria. ¿Sabes a qué secundaria fueron? A la de abierta, a la de donde van adultos. Bueno, ni a la abierta. A los pueblos de por ahí de Coajimalpa. La secundaria. Ajá, a donde van los viejitos, los albañiles que no pudieron y están recuperando. Bueno, no están recuperando, están haciendo la secundaria y la prepa. La verdad, aguantaron, ¿verdad? O sea, otros matrimonios se disuelven, empiezan a haber problemas. Yo cuando me fui a ese departamento al dueño le dije, a ver, yo voy a estar aquí nada más 3 meses. Yo no voy a quedarme 1 año porque pues no. Por lo mismo de las fechas. Claro. Yo le dije, a mí dame 3 meses. Yo no sé renta, me lo necesito urgente y yo en 3 meses me voy. En 3 meses me fui. Sí pasé circunstancias, o sea, como decías, mi recámara, estaban mis maletas y ahí sacaba mi ropa. Mi esposa, pues sí, usaba el closet que era chiquitito, los demás, todos. O sea,
Era un laberinto porque o pasabas por acá, habían cajas de los suplementos que tenía. O sea, tú ves eso y dices, no, aquí, o sea, hay gente que se queja. Y es cierto. ¿Fuiste a los 3 meses realmente? ¿Nada más tuviste 3 meses ahí? 3 meses y 15 días, sí. Okay. ¿Y cómo hiciste para salir de esa situación? ¿A dónde te fuiste? No, ¿Qué hiciste? regresé a la industria de los medicamentos, le empecé a vender a similares y me empecé a recuperar. Entonces, de ahí me fui a un depa Interlomas de 260 y decías, esto es un paraíso. O sea, mi familia entró y se ponía a llorar. Dice, no, qué increíble, o sea. Ya O cada sea, quien tenía su sí, cuarto. claro. Y obviamente, pues valoramos muchas cosas. Porque antes, pues, de repente, pues ya das por hecho las cosas. Ah, ten la tarjeta. Oye, ¿cuál carro quieres? Pues ellos tenían sus buenos coches, buenas así. Y ahora, pues la historia cambió, porque ahora todos trabajan y cada uno se compra sus cosas. Fíjate que quiero entrar a eso, el tema de las realidades. A veces si hermanas con este concepto conmigo. Yo siento que para cada uno son realidades diferentes. Sí. Si de repente me pasó a mí, igual a lo mejor te pasó a ti, mi papá tuvo su primer coche por ahí yo tenía como 10 años, fue un Volkswagen, y la realidad para mí era traer un coche de esos. Claro. Cuando salto a, gracias a Dios, tener un coche bueno, mi realidad era a lo mejor regresar, ¿no? Creo yo, mi labor personal es tener un buen coche. Estoy hablando solamente con el coche como ejemplo, para que mis hijas entiendan que la realidad es tener un buen coche, una buena casa, una buena oportunidad. Te lo pregunto a ti en específico. ¿Le diste todo? Después quitaste todo, después otra vez todo, pero sé que tus hijos, cada quien está aparte, cada quien se mantiene solo, cada quien está echándole ganas, cada quien hace sus actividades. Steffi ya salió en Netflix. O sea, les demostraste cómo sí. Cuéntame un poquito. Hermana, eso conmigo de la parte de la realidad. ¿Qué realidad le estás entregando a tu familia hoy en día? Pues antes, en ese principio, antes cuando todo estaba así, cuando estábamos despegando, pues ellos vivían una realidad de que pues hay lana y que yo mismo les decía, pues ni estudies, ¿para qué? Pues para eso está tu papá, tú vas a ser empresario, te quiero evitar problemas en la vida. Y desgraciadamente, o sea, sí se los dije a mis hijos, a ver, yo les dije, lo primero es el dinero, ustedes sean millonarios y vean esto, siempre busquen lo mejor. Estaba bien, pero el tema es que ya estaba desequilibrado. Entonces, cuando pasó eso, les dije, me equivoqué, hijos. Lo primero en la vida es Dios. Okay. Cuando tengas a Dios en tu vida, lo demás va a seguir, pero me equivoqué. Okay. Y entonces, las mismas circunstancias fuertes que vivimos, ellos en lo que hacía cada uno de los tres, salieron adelante también produciendo dinero para ellos y hoy prácticamente cada uno de los tres se paga sus cosas. Okay. O sea, si hoy tiene mi hija su Tesla y mi hija su camioneta y mi hijo su coche, es porque ellos lo compraron, yo no les compré, pero en su tiempo yo les di Audi, les di BMW. Les pusiste una realidad. Sí, okay. Sí, porque dije, no, pues yo ya me levanté, pues ya ellos ya están allá y entonces pues siempre tratas de hacerlo mejor, pero pues no sabes, como papá, pues no naces sabiendo bien las cosas, ¿no? Entonces viene, yo pienso que cuando la vida te zarandea es yo lo entendía así, ¿por qué pasé todas circunstancias? Para que Dios me zarandeara y decía, a ver, papá, ubícate y síguele allá, o sea, tu crecimiento tiene que seguir, igual prosperar, todo padrísimo, pero endereza tu vida porque está muy inclinada para el otro lado. Entonces, fue un equilibrio que no se lo deseo a alguien que vive esas circunstancias, pero si no hubieran sucedido estas cosas, o sea, yo inclusive me conecto más con Dios, me gusta hablar mucho de Dios, no hablo de religión porque no estoy en ninguna de ellas, pero si no hubieran sucedido todas estas cosas, yo creo que sí de repente te desubicas un poquito y sí vino a sentar. Lo viste mejor. como un aprendizaje sí. Y bueno, pues saliste relativamente rápido de una situación muy crítica. Sí. Y ahora ayudas a otras personas a través de tus cursos, que también es otro sí. side business, sí. a vencer sus miedos. Cuéntame un poco de eso, por favor. Fíjate que yo llevaba 13 años dando conferencias para la gente que tiene miedo a volar, pero por cuestiones del destino me dicen, oye, pero ya no quiero que platiques, me invitan a la Ibero a dar conferencia, pero no hables lo del miedo a volar, mejor habla de lo que tú has hecho en la vida. Yo no me veía así como que wow, que hizo grandes cosas, no, yo veía normal como cualquier otra persona, pero veía a la gente que como que sí le llamaba la atención y entonces me di cuenta que la gente realmente tenía todavía miedo a volar en la vida.
Entonces encuentro mi pasión ahí, dije, es que esto es lo que me gusta y lo que me apasiona. Y ahí es donde decido que voy a seguir leyendo, voy a seguir aprendiendo y voy a transmitir todo lo que yo estoy haciendo. Entonces llevaba 4 años haciendo contenido hasta que dije, empecé a crecer tanto que me llegan 3,000 comentarios. Oye, Rafa, pero ¿ahora qué más hago? Y dije, no, es que la gente necesita como que un esquema de mentorías, cosas así. Y por eso a esta edad empecé a tener, o sea, si yo sí hago un curso, o sea, hoy tú sabes que hay mucha gente que vende cursos, claro, que nunca han hecho un peso y dicen, yo te doy los secretos para hacerte millonario y viven en casa de sus papás. Claro. Los conocemos que andan por ahí. Entonces dices, no, o sea, espérate, yo sí tengo una historia, lo que he pasado, y te platico mi historia. Claro. No te vengo a contar un libro, que es válido también. Entonces dije, creo que es el momento de poder hacer algo que pueda dar alcance para más personas, porque hoy voy conociendo las historias y dices, claro que ha valido la pena. Entonces, mi pasión hoy es pararme al frente a dar una conferencia, estar con los emprendedores, todo eso. Y mis negocios me gustan porque pues, es el medio que me da para salir adelante, pero mi verdadera pasión, más que los aviones la vine a encontrar aquí. Ajá, sí. A ver, ¿cuáles son las claves que das en tus conferencias? O sea, para no tener miedo en la vida, ¿qué dirías que son las 3 o las 5 cosas que tú les inculcas mucho a la gente que toma tus cursos, tus talleres? Fíjate que es bien curioso. Antes de la quiebra, ajá, yo les platicaría mucho obviamente los objetivos, ley de atracción, pensamientos, todo. Yo lo definía como la clave del éxito. Okay. Ahora mi clave del éxito es totalmente diferente. La clave del éxito para mí es tener Dios en tu vida. Como primer paso. Como primer paso. ¿Por qué? Porque como seres humanos, pues la regamos, tenemos cosas que pues no... O sea, como emprendedor, pues todo el mundo está, híjole, Diosito, ayúdame, ¿cómo le hago para la renta? ¿Cómo le hago para esto, no? Pero al final no logras conectar y tú estás batallando en la vida. Entonces la vida siento yo que al tú estar bien conectado a una fuente, como cada uno como lo llama, para mí es Dios, te centra mucho. Y a pesar de las adversidades, no es que, es que como tú estás con Dios, todo está bien. No, igual vives mismas adversidades, pero tienes esa parte que te sostiene y te da confianza. Y así también pasa circunstancias, pero yo siento que es muy importante porque yo lo vi. En el tema de cuando llegó el virus, pues mucha gente se pegó un tiro, o sea, porque quebró. Sí, a todo el mundo fue. Porque estaban vacíos. Porque es que yo facturo tanto y tengo millones de seguidores. Entonces, yo soy por lo que soy mi dinero y porque tengo muchas cosas, ¿no? Ajá. Pero realmente, quitándote tus negocios y todos quedándote encuerados, si no tienes a Dios, no tienes a nada, estás hueco. Para mí, ¿no? Sí. Entonces, para mí, hoy me lleno de los valores, mi familia, mis hijos, Dios. Estoy del otro lado, ahora sí. Vamos a seguir construyendo, o sea, no me cierro, porque mucha gente religiosa, no, yo con eso ya. Yo hablo de abundancia y la gente dice, no, Rafa, es que abundancia es hasta aquí. Más a Dios no le gusta. Bueno, pues tú tienes un problema religioso y de creencias porque no conoces la escritura. Taitis al pueblo judío, el pueblo más rico, porque conoce la ley. Entonces, es ese equilibrio, te tienes que entender cuál es lo principal, ¿no? Por ejemplo, tenemos la historia de Queen, ¿no? Del cantante. ¿Qué pasa? Era maletero. Sí. Al final triunfa, no tenía bases sólidas, le llegó a las drogas, se convirtió en otra persona y se perdió. Si hubiera tenido esas bases de llenarse de ser, no se pierde. Entonces creo que es muy importante, hoy en día la gente no lo quiere tocar. No, como empresario voy a tocar a Dios, no, qué pena. No, lo tienes que decir, porque la realidad es que pues yo no soy un accidente, no vino el Big Bang y vaya, aparecí aquí. No, o sea, yo sí creo que hay algo más. Y aparte dices, ok, me mentoreo con Kiyosaki, con quien sea. También vale la pena mentorearse con el que hizo el universo. Se me hace algo muy espectacular y lo he entendido a base de ese libro, que es la Biblia. Entonces, mis valores hoy son, antes de la quiebra, son diferentes. El primer paso, digamos, bueno, yo coincido que hay que tener paz y hay que tener esa conexión, como dices tú, como cada quien vea esa conexión con Dios, ya sea interna o con un ser sagrado, digamos, ese es el primer paso, que me parece muy bueno y coincido. Y otros pasos, o sea, cuando ya la persona ya tiene sus valores, sí, claro, ese es muy importante, pues tu segundo paso es qué quieres, o sea, tus metas,
hacia dónde quieres ir, qué es lo que te gustaría, en qué industria, qué es lo que te gusta, lo que te apasiona y trabajar por ellos. Yo la verdad es que yo entendí lo que decía Tony Robbins. Tú tienes que tener un tablero de metas y saber qué es lo que quieres en tu parte, tus negocios, con tu familia, de vacaciones, tu casa, tus coches, tus diversiones, la parte espiritual. Yo hice ese mapa mental. Por eso la gente dice echeleganismo. ¿Cuál echeleganismo si no sé ni para dónde voy? Entonces, ellos no necesitan echarle ganas porque ya están donde deberían haber estado siempre. Pero cuando tú ya tienes un proyecto, tu tablero de metas, ahora sí le tienes que echar ganas porque aquí ya tienes, ¿no? Un tablero visual. Entonces, ahora tienes que trabajar. Entonces, el emprendedor tiene que llenarse de información en la mente para sacar la basura de lo que nos enseñaron. Por eso la gente dice, ay, es que si Master Muñoz que vende humo y que vende todo el mundo humo, la gente no lo entiende. Los que siguen viviendo del humo son ellos, de lo que le dijo el político, de lo que dijo tal y tal y tal. Ellos han vivido de ese falso humo y no se permiten abrirse los ojos de alguien que tiene experiencia y que conoce y tiene resultados. Y entonces... Yo creo que es miedo, ¿no? Yo siento que mucha gente de pronto no quiere emprender ciertas cosas o no quiere tomar ciertas metodologías porque después dicen, chin, y si lo hago y no funciona. Siento que la gente que critica mucho de pronto es por ese miedo. ¿Tú tienes esos tableros que comentas? Sí. ¿Tú cuando te fuiste al departamento de 50 metros cuadrados, ahí tenías un tablero o no? No, no, y digo, yo creo que estaba tan chiquito que no. Pero estaba el tablero de tu cama, ¿no? Sí, no, tenía una reducción así. Mira, todo lo tengo en mi celular. Ya es que los celulares hoy en día tienen las aplicaciones de los audios. O sea, yo por aquí seguramente, no sé si aquí sea bueno, tengo mis metas. Hola, Bueno, no sé por aquí, pero todo está por aquí. Se lo tienes guardado como audio, te lo recuerdas. Sí, o sea, Es un sí, audio a ti mismo. exacto, sí. Chingón. Ajá, Oye, y Rafa, lo tengo escrito y todo también. esto que pasa, el éxito de las empresas, en la parte del negocio de aviones, en la parte de los medicamentos, en la parte de tu marca personal, ¿cómo, digo ya para también terminar, cómo haces que toda esa pasión, porque nos ven muchos empresarios, la puedas traslapar a tus empleados, a tus colaboradores, a tu equipo? ¿Cómo hacer que la compañía, poder hacer lo que tú querías, que la compañía no la controles tú solo, que tú no la Claro, dirijas, sí. que te dé ese tiempo? ¿Cómo lograste hacer eso con tus empresas? Mira, es un tema muy bueno porque la realidad es que ahorita la gente que me ayuda el contenido, gente que se encarga, si tú no tienes personas que le gustan y le apasiona y no está en esa función que tú justo necesitas, ya tienes un problema. Porque no te va a contestar, no va a hacer no lo va a hacer con gusto porque no le apasiona. Entonces yo creo que el trabajo del empresario es darse a la tarea de veras poder delegar y saber que, sabes que tú eres el especializado en este tema, tú hazlo, ¿no? O sea, porque si no, digo, yo doy mentorías en jets privados. Y invité a una persona, me dijo, no, es que no puedo ir. Le digo, pero ¿cómo? Pues eres empresario, tienes todo el tiempo del mundo. No, me dice, es que yo tengo una refaccionaria, tengo una cadena de refaccionarias y todos los fines de semana tengo que estar porque a veces los chavos que trabajan luego no entienden lo que la gente le pide y yo les ayudo. Entonces, el problema lo tiene él por no contratar gente capacitada que lo pueda hacer. Y entonces eres un esclavo. Claro. Y aparte, cuando yo tuve la cámara hiperbárica, yo fui el que contestaba junto con mi esposa, el que operaba la cámara, el doctor, el chalán, el que conecta el oxígeno, el que cobra, el que limpia, todo. Entonces dije, yo no quiero hacer esto, yo prefiero, o sea, obviamente al principio dices, pues sí, contrátalos, pues no tienes lana, entonces lo tienes que hacer tú. Y luego contraté a gente que no era apta, yo de repente una consulta de una cámara hiperbárica el fin de semana, y llegó el operador súper crudo y luego con el oxígeno tan peligroso. Y dije, bueno, obviamente, pues sin tanta experiencia, pues quieres pagar poco, y dices, pues quién va a venir o sea, muchos errores como empresario, ¿no? Que dices, pues agarras, tú opéralo. Pues no vas a agarrar cualquier chalán y lo metes a volar a un avión. Claro. O sea, no puedes meter a alguien así. Entonces, pues tienes que escoger a alguien que le guste y que le apasiona. Entonces, es un tema muy importante escoger a las personas para cada puesto. Perfecto, Rafa. Oye, pues qué historia tan increíble, porque nos enseñas que pues la vida no es color de rosa, ni es blanco y negro, nada más este podcast es blanco y negro, pero has pasado cosas muy interesantes. Yo también creo, como Fabián, que eres una inspiración.
Te agradecemos muchísimo este tiempo y sobre todo que seas tan abierto, que nos hayas contado tu historia de una forma tan sencilla y eso me resulta aún más poderoso, más importante. De verdad, un placer estar contigo y nos llevamos muchas lecciones. Cosas. No, y que la gente se dé cuenta también que existen esos blancos donde te va muy bien, donde están los billetes, donde le puedes dar a tus hijos todos los coches, pero también está ese oscuro en donde la gente no se da cuenta de lo que puede pasar a un empresario tan exitoso como tú y que ahorita lo puedes compartir. La neta, muchísimas gracias, hermano, por permitirnos esta entrevista, este podcast contigo. Espero que haya segunda, a ver qué temas vamos a dar. Sí. También que la gente nos siga y que todos los que están viendo el podcast pueda estar comentándonos. Siga a Rafa en redes sociales. ¿Cómo te pueden buscar, Rafa? En Instagram como Rafael Coppola con doble P de papá, número 7. En todas las demás como Rafael Coppola. Vientos. Maribel, ¿cómo te pueden buscar en redes? Acompaña.mx. Y Fabián Perega, todo el tiempo va a estar en todas las redes sociales. Así que muchas gracias. Esto fue Blanco y Negro. Mil gracias por estar con nosotros. Señores, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, producción.